Realmente es un gozo poder estar con ustedes hoy. Como el pastor Luis dijo, ustedes han ministrado mucho en mi vida, la de mi familia. Agradezco a Dios grandemente por la vida de cada uno de sus pastores, especialmente por el pastor Miguel Núñez y su inversión en mi vida y en mi familia. Y tenemos muchas familias amadas aquí del colegio que nos relacionamos, por lo que es un gozo poder estar aquí y nos sentimos como en casa. Yo te invito a que vayas conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, que es donde vamos a estar centrados en la noche de hoy. Filipenses capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos de el 12 al 18. La palabra del Señor dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mucho mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoria y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, y sí, me regocijaré. Permíteme orar. Padre, es mi ruego a ti, oh Dios, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas a ti, roca mía y redentor mío. Que tu Espíritu obre por medio de tu palabra para traer aliento, para traer salvación, para edificar los tuyos según tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 3 jóvenes están en un bosque lleno de nieve y ven un árbol que está a unos 300 metros, y uno de los jóvenes dijo: hagamos una competencia. El que llegue al árbol haciendo la línea que esté más directa hacia el árbol, ese gana. Sale el primer joven. No se trataba de qué tan rápido lleguen, sino qué tan recta sea la línea. Sale el primer joven y va trazando en la nieve la línea lo mejor que entiende que puede hacerlo, pero cuando llega al árbol se da cuenta que la línea parecía un zigzag. Luego viene el segundo joven y dice: ya, yo sí lo voy a hacer. Y entonces mira la línea del primer joven y empieza a hacer totalmente lo opuesto que hizo el primero, pero se da cuenta que de manera opuesta también su línea no estaba doblada. Viene el tercer joven y no se fija en nada, en las 2 líneas que se habían marcado, y empieza a caminar hacia el árbol. Y cuando llega hacia el árbol se dan cuenta que su línea estaba totalmente recta. Los 2 primeros jóvenes se quedan sorprendidos y le preguntan: ¿qué fue lo que hiciste que pudo hacer que tu línea sea tan recta? Él dijo: yo no me fijé en sus líneas, yo me fijé solamente en el árbol. El enfoque que tienes en la vida es esencial para saber si vas a ser victorioso o no. Si tienes un mal enfoque, si estás enfocado en lo incorrecto, entonces así será tu final. Y si estás enfocado en lo correcto, entonces así será tu final correcto. Y ejemplos de esos y instrucciones tenemos en la Biblia: cómo es el camino del sabio y cómo es el camino del necio, y cuál es el resultado del camino del sabio y cuál es el resultado del camino del necio. Por eso el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
Hay una relación directa en la plenitud con la que vives y el enfoque que tienes en la vida. Dicho eso, yo quiero iniciar haciéndote la pregunta: ¿cuál es el enfoque que tú tienes en la vida? Y si, como nos manda el autor de Hebreos en Hebreos 12, realmente tú tienes los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y no te pregunto si vienes a la iglesia, no te pregunto si tú lees la Biblia en la mañana, no te pregunto en qué posición ministerial estás, no te pregunto cuántas veces has predicado o enseñado. Te pregunto si realmente el enfoque total de tu vida es Cristo. Porque muchas veces pensamos que somos por lo que hacemos y no al revés. Podemos estar haciendo muchas cosas supuestamente para Cristo, pero con un corazón totalmente desenfocado de Él. A través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 29, en el versículo 13, el Señor confronta a su pueblo y les dice: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hacían algo por repetición, porque aprendieron, pero no necesariamente porque sus corazones estaban enfocados en lo correcto. En Mateo capítulo 7, desde el versículo 22, el Señor Jesús confronta al pueblo que encuentra en la misma condición que estaban cuando el profeta Isaías. Y Jesús les dice, hablando proféticamente: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y fíjate que algo que me sorprende de ese pasaje es que Jesús no contradice que ellos hicieron lo que dicen que hicieron. Y no hicieron cosas sencillas. Echaron fuera demonios, hicieron milagros, profetizaron en su nombre. Y lo que Jesús contradice no es que ellos no profetizaron o que no echaron fuera milagros. Es que le dice: ustedes pudieron actuar y hacer, pero yo nunca los conocí. El enfoque en la vida cristiana es esencial. Y si hay alguien que nos enseña la realidad de estar totalmente enfocado en lo correcto, es el apóstol Pablo. Fue alguien que, como le dijo a los Gálatas, él había muerto, él había sido crucificado y ya no vivía él, sino que Cristo vivía por él. Y en el texto que vemos hoy, yo creo que vemos esa realidad no de boca, sino de hecho. Pablo había ministrado e iniciado la iglesia en Filipo hacía unos 10 años. Tenía ya casi 10 años sin tener comunicación con los filipenses. Ellos se enteran de que él está en Roma, bien lejos de ellos, en distancia, y envían a un siervo, Epafrodito, a llevar ofrenda para el cuidado de Pablo, que estaba en Roma, había ido a predicar, pero estaba preso, cumpliendo prisión domiciliaria. Pablo recibe un reporte de Epafrodito de la iglesia en Filipo y escribe esta carta para agradecer a los filipenses por su cuidado para él, pero sobre todo para hacerlos crecer en la convicción del valor incomparable que es Cristo. Que no sean amedrentados porque la persecución crecía, porque él como apóstol estaba en la cárcel, sino que prosiguieran la carrera, sabiendo que el mismo Señor que había comenzado la buena obra en ellos, como le dijo en el versículo 6, la iba a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y aquí, desde el versículo 12, Pablo enseña cómo Cristo y el progreso del Evangelio era lo principal para él, cómo era en lo que él estaba centrado. Yo creo que la idea central que fluye del versículo 12 al versículo 18 es que quien está enfocado en Cristo se centra en lo eterno dentro de lo pasajero. Quien está enfocado en Cristo se centra en lo eterno dentro de lo pasajero. Lee conmigo desde el versículo 12.
Él viene y luego de dar una introducción agradeciendo y hablando cómo él ora constantemente por los filipenses, va a tratar acerca de su situación. Él sabía que ellos sabían que él estaba preso. Él sabía que ellos sabían que él podía estar angustiado porque estaba privado de la libertad. Y les dice, pienso yo que con las lágrimas de un padre espiritual hablando a sus hijos que tiene tantos años sin ver, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. Ese quiero que sepan en griego es una frase enfática. Es como que te agarran la cabeza o te agarran los hombros y te dicen, si no has escuchado, si no vas a escuchar lo demás, esto yo quiero que escuches. Y Pablo les toma la cabeza y les dice, yo quiero que ustedes vean algo que si yo no los obligo a verlo, no lo van a ver. La reacción humana natural a alguien que está pasando lo que Pablo está pasando es que dé lástima. Pobre Pablo que está en prisión, pobre Pablo que está encadenado, un apóstol, alguien que ha levantado tantas iglesias. ¿Cómo estará durmiendo Pablo? ¿Cómo estará comiendo Pablo? Pero Pablo quiere asegurarse de que esta carta no se convierta para los filipenses en una fiesta de llantos y de lágrimas. Él no menciona nada sobre la incomodidad donde dormía, él no menciona nada sobre la comida, no menciona nada sobre las cadenas que le ataban, nada sobre la cantidad de tiempo que estaba esperando, nada sobre si lo estaban maltratando. Él está eligiendo no enfocarse en ninguna de esas cosas y está pidiendo a los filipenses que tampoco se enfoquen en esas cosas. De hecho, algo que me sorprende de los filipenses y las demás cartas escritas de la prisión es que no hay ni una petición personal de Pablo por las circunstancias difíciles que él estaba atravesando. Son cartas que están llenas de gozo, de alabanza y no de queja y de llanto. No quiere que los filipenses se centren en lo difícil de su prueba. Él quiere que sepan de sus oportunidades dentro de la prueba. Porque quien ve a Cristo como lo principal se centra en lo eterno dentro de lo pasajero. Pablo no había planificado ir a Roma encarcelado, pero Dios así lo había permitido. Y Él quiere centrarse no en el sufrimiento, sino en las oportunidades. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Independientemente de lo que piensan acerca de estar en la cárcel, quiero que sepan que estar en prisión está abriendo algunas puertas poderosas. ¿Cuáles son esas puertas poderosas? ¿Cuál es el progreso del Evangelio que Pablo está viendo dentro de tu situación, de su situación? Número 1. El progreso del Evangelio implica que está testificando de Cristo a no creyentes. En el versículo 13 él dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoria y a todos los demás. Pablo fue alguien muy estratégico a la hora de plantar iglesias. Si ves los viajes misioneros de Pablo, te darás cuenta que él no plantó iglesias en ciudades pequeñas, él fue a ciudades grandes para tratar de que el evangelio se pueda esparcir de una manera más fácil. Y algo que Pablo buscó fue llegar a Roma y específicamente quería llegar a la casa del emperador. Pero por las diferentes restricciones que había en contra del evangelio, por la persecución que había en contra de la iglesia, eso era algo que parecía imposible. Pero ahora el sufrimiento le dio una plataforma con los guardias del emperador. La guardia pretoria era como la guardia presidencial, el servicio secreto de Estados Unidos. Eran la guardia élite del emperador. Y Pablo parecía tal amenaza para el emperador que él mandó a sus soldados a custodiar a Pablo 24 horas al día. Y no solamente a custodiar a Pablo 24 horas al día, Pablo estaba encadenado a un soldado élite 24 horas al día. Tú y yo, en una situación como esa, tal vez nos hubiésemos quejado, hubiésemos protestado. Pero Pablo,
que tenía el Evangelio y el nombre de Cristo como lo principal en su vida, vio la oportunidad dentro de la aflicción. Y él dijo, si están atados a mí 24 horas al día, 7 días a la semana, ellos tienen que escucharme, no me pueden callar. Y 24 horas al día, 7 días a la semana, Pablo predicó el Evangelio. Mira cómo dice al final del versículo 13. Al parecer Pablo hizo tan gran trabajo predicándoles que tanto ellos como todos los demás escucharon su testimonio también. Y como una nota del editor, si vas al final de la carta de los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 22, mira esta nota que él les da a los filipenses para que vean cómo el Evangelio había progresado dentro de la casa del emperador. Dice, todos los santos, Filipenses 4, 22, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Si Pablo hubiese puesto su mirada en él, en quejarse, en lamentarse, en preguntar y cuestionar a Dios por todo lo que le estaba aconteciendo, tal vez eso no hubiese pasado, o el Señor hubiese utilizado otro instrumento, porque sus planes no se detienen. Pero su tiempo en la cárcel le había brindado una oportunidad única. La carencia le abrió una puerta que en medio de la prosperidad estaba cerrada. El sufrimiento brindó una plataforma para Pablo que la comodidad nunca pudo. Y no creas que va a ser diferente contigo. Tú y yo tenemos buenos planes. Uno piensa, cuando yo me case, todo va a ser color de rosas. Mi esposa va a ser perfecta, mi esposo va a ser perfecto. Yo voy a tener la parejita, un varón y una hembra. Voy a tener mellizos tal vez, y ellos van a ser perfectos. ¿Tú ves los hijos de tal hermano? No, los míos no, porque yo sí voy a saber criar. Yo pienso que como yo me cuido, yo soy gluten free, yo hago deporte, la salud no me va a afectar. Y yo soy una persona que hizo una maestría, que hizo un PhD, yo no voy a tener problemas de trabajo. Pero la vida te enseña que no es así. Y el Señor, en su gracia para con nosotros, Él utiliza situaciones no solamente para hacernos crecer, sino también para ayudarnos a crecer a otros. Ahora, yo tengo que saber si yo veo la oportunidad o yo veo la dificultad. Cuando mi hijo se pone rebelde, cuando eso en el trabajo hay una situación difícil, cuando mi cónyuge, cuando hay un problema, yo veo la oportunidad y muestro a Cristo, o yo veo la dificultad y me miro a mí mismo. Esos berrinches que te hace tu hijo, ese momento en que tú te sientes a veces como que es lo mismo siempre y como que hay un letargo que nunca va a acabar. Son oportunidades que el Señor te da. Y Él nos pone, como me dijo mi abuelo una vez, como bocinas de Cristo en la vida de otros. Yo estudié en el seminario fuera del país, en Estados Unidos, y recuerdo que cuando teníamos solo 2 niñas, mi esposa viajó fuera del estado donde estábamos, y mi abuela se quedó conmigo, y las 2 niñas. Y yo estaba en seminario, estaba trabajando, y mi abuela desde la mañana empezó, Ángel, me duele la cabeza. Y a medida como el día fue progresando, el dolor de cabeza de ella fue progresando. Yo estaba muy concentrado en mis estudios y en trabajar, y ella me dice, Ángel, llévame a la emergencia. Quien ha ido a emergencia sabe el trote de las emergencias, no importando en qué país estés. Y bueno, yo llamo a una hermana de la iglesia, dejo las niñas en la casa de esa hermana y nos vamos a la emergencia de un hospital en Los Ángeles. Y estamos ahí y le asignan un enfermero. Y ella se da cuenta que el enfermero habla español. Mi abuela, yo creo que es la persona que yo conozco que más predica a Cristo. Tú la puedes sentar con Jesucristo al lado y ella le va a predicar de Cristo. Y como ella tenía un dolor de cabeza, le hicieron un grupo de exámenes, como 4 horas duramos, y la llevaban en una silla de ruedas de un sitio a otro, y mi abuela no paraba de predicar el evangelio al enfermero. Y llegó un punto, yo le digo, mamá, ya, usted le predicó el evangelio. Ella me mira y me dijo algo que yo nunca me voy a olvidar.
Me dijo, Ángel, yo puedo ser la única bocina del Evangelio que ese hombre tenga. Y yo tengo que aprovechar esa oportunidad en medio de su dificultad. En medio de las dificultades que nosotros atravesamos, tú sabes que tú podrías ser la única bocina del Evangelio que alguien escuche. Dios te puede dar una dificultad como plataforma para predicar a Cristo. Tus hijos, a los cuales quieres ministrar con el Evangelio, tú sabes que el Señor nos pone en ciertas situaciones para que ellos vean la realidad de las convicciones en que vivimos. Las estadísticas dicen en Estados Unidos que 7 de cada 10 hijos de creyentes rechazan la fe cristiana cuando están lejos de sus padres. ¿Y sabes cuál es una de las causas principales? Que ellos no vieron en sus casas a sus padres vivir prácticamente las convicciones que decían. Esos momentos que van a causar un mayor impacto en la vida de tus hijos no es solamente cuando hacen el devocional o cuando los llevas a la iglesia. Es lo que ellos vean cuando vienen esos momentos difíciles. En mi vida, los momentos que yo más atesoro con mi padre, no fue solamente cuando él se sentaba y nos enseñaba las Escrituras. Es verlo con cáncer cantando, puedo confiar en el Señor. ¿Qué estás haciendo con las plataformas que el Dios te está dando para predicar su palabra? Pero Pablo no solamente habla de cómo resultó en poder predicar a aquellos que no conocen a Cristo, sino que él habla en el versículo 14 que el progreso del Evangelio implicó alentar a los creyentes. La perseverancia de Pablo no solo estaba en ganar inconversos fuera de la iglesia, sino que también estaba fortaleciendo y animando a los creyentes dentro de ella. Versículo 14, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. La persecución era brutal que había en contra del cristianismo. Y muchos creyentes, viendo que personajes como Pablo, que era el líder de la iglesia en ese tiempo, estaba preso, estaban amedrentados, estaban atemorizados, tenían temor de salir a las calles y profesar la fe en Cristo. Pero el ver a Pablo glorificando a Cristo, el ver cómo Dios bendecía su obra, aún inclusive cuando Pablo estaba en prisión, trajo aliento, según lo que Pablo está diciendo aquí, en muchos creyentes. Al ver cómo Dios lo protegía, cómo bendecía su ministerio, a pesar de su persecución y el encarcelamiento, su valor renovó e intensificó el compromiso de muchos creyentes. No fueron algunos, él dice en el versículo 14 que fueron la mayoría de los hermanos, cobraron ánimo para proclamar el Evangelio de Cristo. Y eso mismo pasa hoy. La manera como respondemos ante las pruebas, ante las situaciones, da aliento a nuestros hermanos. Si puedes pensar en tu caminar, hay tal vez personas en tu caminar como cristiano que en algún momento te inspiraron, que ves cómo respondieron a la pérdida de su esposo o de su hijo, que ves cómo respondieron a alguna prueba difícil y dices, wow, yo quisiera seguir ese ejemplo. Y a medida como ellos siguen a Cristo, tú los sigues a ellos. Pero así hay personas detrás de ti que tú les puedes servir de ejemplo, de aliento, de ánimo. Me llega a la mente la historia de un mártir, Thomas Hawks de Inglaterra, quien vivió en los años 1500, quien fue perseguido por la fe, quien fue llevado a juicio diciéndole, rechaza a Cristo hoy y si no lo haces, morirás. Y él respondió, no, mi Señor, y lo cito, no lo haré, porque si tuviera 100 cuerpos, preferiría que todos fueran despedazados antes que negar a Cristo. Y al no poder lograr que él negara a Cristo, entonces lo condenaron a morir en la hoguera. Y varios amigos de él, de la iglesia, entraron a su celda días antes y le dijeron, por favor, cuando estés en la hoguera, danos una señal de que Dios da gracia suficiente en medio de la dificultad. Y Thomas Hawks les dijo,
Yo voy a alzar mis manos 3 veces en medio de lo que esté atravesando para enseñarles que Dios da gracia en medio de las debilidades que atravesamos. Y el 10 de abril del año 1555, Thomas fue llevado al lugar de su ejecución, fue atado en la hoguera, el fuego fue encendido y mientras se estaba quemando, ardiendo, sus brazos fueron arriba y él aplaudió. Y justo ahí, un grito de guerra de cientos de hermanos en la fe que estaban amedrentados creció. Eso fue lo que inspiró Thomas Hawk. Él probó la ira y les hizo saber que la gracia de Dios es suficiente para soportarla. Y eso era lo que Pablo estaba brindando a estos hermanos en Roma y a los filipenses. Otros creyentes vieron la forma en que él manejó la adversidad y vieron la fidelidad de Dios en medio de ella y se sintieron alentados al saber que ellos también podían hacerlo. De la misma manera, tú y yo podemos servir de inspiración a medida como testificamos a Cristo en medio de la adversidad. Podemos ser de aliento a otros creyentes. Y no solo eso, sino que Pablo encuentra otra razón por la cual alegrarse. En el versículo 15, él empieza desde el versículo 15 a explicar de un grupo de hermanos que en medio de la situación que él estaba atravesando, estaban haciendo su tiempo en prisión aún más difícil, pues estaban actuando con envidia y rivalidad. Esa palabra envidia habla de la corrupción con que los políticos buscan ponerse en el lugar de otro, cómo se clavan el cuchillo en la espalda y actúan hipócritamente contra otros. Y Pablo aquí está hablando de que había personas que predicaban a Cristo. Él no los identifica como cuando a los Gálatas, él no los identifica como falsos maestros. Él dice que ellos predican a Cristo, pero con mal motivo. También habla de otros que lo hacen de buena voluntad, con amor, sabiendo que él ha sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos, versículo 17, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones, pero que dice entonces que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Yo creo que esa es una de las pruebas más difíciles, porque una cosa es cuando atravesamos una dificultad, pero dentro de las pruebas que atravesamos, cuando somos acusados injustamente, cuando alguien hace algo en contra de nosotros de manera hipócrita, ahí es que salen nuestras inseguridades. Ahí es que queremos cobrarnos. Ahí es que nos ponemos muchas veces más celosos con nosotros mismos que con el mismo Cristo. Pero Pablo ahí prefiere no centrarse en eso. Él sabía que cada uno tendrá su recompensa y el Señor va a pagar a cada uno. Pero él reconoce que independientemente de lo que estaba pasando, ellos estaban predicando a Cristo. Por lo tanto, él quita los ojos de sí mismo y dice, ¿y qué? Si Cristo está siendo proclamado, en eso se goza y se regocija. Un gran ejemplo de cómo debemos actuar aún en medio de nuestras situaciones interpersonales. Y uno lee este testimonio de Pablo en cómo estaba enfocado totalmente en el Evangelio. Uno ve a Pablo que está tan intoxicado con el Evangelio, tan centrado en Cristo, que aún sus aspiraciones o reputación eran insignificantes en comparación con el progreso del Evangelio. Y uno mira el Evangelio actualmente y tenemos que decir que el Evangelio actualmente parece una contradicción al testimonio que Pablo está presentando aquí. Pablo sería la excepción y no la norma dentro del contexto cristiano hoy en día. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver mucho con que nuestra experiencia cristiana es muy antropocéntrica, muy centrada en nosotros mismos. Venimos a la iglesia pensando
Sí, yo voy donde Dios porque yo quiero que Dios haga algo para mí. Yo quiero que Dios arregle mi matrimonio, yo quiero que Dios me dé salud, yo quiero que Dios arregle mis finanzas, yo quiero que Dios me dé trabajo. Y usamos a Dios como un medio para un fin y no como el fin en sí mismo. Dios se convierte en nuestro esclavo y nosotros en sus amos. Y es por eso que cuando esas cosas puntuales son atacadas y no salen como nosotros queremos, ahí cuestionamos a Dios y nos rebelamos en contra de Dios. Porque al final el centro y el enfoque somos nosotros. Pero no Pablo. Para Pablo, Cristo era su bien mayor. Si vas al capítulo 3 de aquí mismo, de Filipenses, él hablando del valor infinito de conocer a Cristo. En el capítulo 3, desde el versículo 7, él dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Él veía a Cristo como su bien mayor. A los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 10, Él les dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El sufrimiento para Pablo no fue una causa para quejarse o rebelarse en contra de Cristo. Él vio las oportunidades dentro de la aflicción. Él vio las puertas abiertas para el progreso del Evangelio que la aflicción trajo. Y yo creo que ese ejemplo de humildad y de enfoque total en Cristo y el progreso del Evangelio es un gran reto para cada uno de nosotros hoy. Algunos de ustedes, como Pablo, se encuentran en situaciones en las que nunca planearon estar. Él planeó ir a Roma a predicar el Evangelio. No planeó que iba a ir a Roma encarcelado. No planeó que iba a estar encadenado. Tal vez te sientas en una situación difícil, atado por un matrimonio difícil no planeado. Tal vez te sientas atado en la crianza de tus niños, que yo sé que es difícil. Yo tengo 5. Yo sé lo difícil y retante que puede ser y lo insuficiente que uno se siente. Puedes tener problemas familiares o de trabajo o de salud. Puede ser un problema personal sobre el cual no tienes control. Pero en medio de todo, ¿qué vas a hacer? ¿Enfocarte en ti y en lo que no quieres? ¿O enfocarte en Dios y la plataforma que Él te puede estar abriendo en medio de la situación que estás atravesando? Concluyendo, el enfoque debe ser en Cristo y su obra. Analiza qué plataforma Dios te está dando en ese trabajo del que te quejas tanto. ¿Qué Dios quiere hacer a través de ti en ese lugar que te ha puesto? ¿Cómo Dios quiere usar las situaciones con las que estás lidiando en tu matrimonio, en tu crianza, con tus vecinos, con tus familiares, para proclamarle a Él? Que Dios permita que el enfoque de tu vida no seas tú ni tu voluntad, sino que sea Él y su voluntad. La voluntad de Dios para mi vida es que Él sea glorificado en todo. Dentro de su voluntad temporal para conmigo está que yo sea padre. Pero si yo dejo de ser padre, su voluntad no se ha quitado.
Si yo pierdo un hijo, yo no dejo de ser en Cristo. Yo tengo que glorificarle a Él en medio de cualquier situación que yo atraviese. Quisiera terminar leyendo en 2 de Corintios capítulo 4, desde el versículo 17, y te pido que vayas allá. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18. Pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que allí esté puesto nuestro enfoque, en lo eterno y no en lo pasajero. Oremos. Padre, tu palabra es luz delante de nuestro caminar, oh Dios. Y en medio de todas las situaciones que atravesamos, yo te pido, Dios, que tú nos fortalezcas por medio de ella, para que tu nombre sea glorificado, para que podamos ser instrumentos tuyos. Que independientemente de la situación que atravesemos, podamos ser luminares en este mundo que tiene tanta oscuridad.